abrimos nuestros corazones, Dios se va a mover. Filemón capítulo 1, versículo 4 al 7, dice así: Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hermanos, aquí vemos la vida de un hombre que ama al Señor, y no solamente ama al Señor, sino también ama a la gente de Dios. Amén. Filemón era una persona rica, de mucho dinero. Él era propietario de esclavos. Recuerde que en esa época los esclavos era algo muy normal. O sea, para Dios nunca estuvo bien, pero era parte del mundo, amén, antiguo. Y este hombre trataba bien a sus esclavos, trataba bien a la gente de Dios, era un hombre de mucho dinero. Y aquí el apóstol Pablo está hablándole a Filemón. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria en ti en mis oraciones. Dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón, hermanos, era un hombre de mucho dinero. Bájalo un poquito, si no se va a acoplar. De mucho dinero, pero amaba al Señor, se había salvado, o sea, había aceptado a Jesucristo, y es ahí donde empezó a amar al Señor, y no solamente amaba al Señor, sino amaba a todos los cristianos, a toda la congregación. Era un hombre de testimonio. Filemón fue salvo bajo el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicó el evangelio, abrió muchas iglesias, y Filemón, cuando escuchó la palabra de Dios a través de la vida del apóstol Pablo, acepta a Jesucristo y cambia su vida, entrega su vida a Dios, y es aquí la carta que el apóstol Pablo le manda a Filemón. Vamos a ir al primer pensamiento, hermanos: amor y fe hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Los santos no son los santos que comúnmente nosotros sabemos que está en una iglesia, amén, católica. No, los santos, cuando la Biblia habla de los cristianos, amén. Eso es cuando la Biblia habla de los santos, habla sobre esto. O sea, vamos a ver, hermanos, el amor hacia Jesús y para con todos los santos, o sea, para con todos los cristianos. Primero, en principal, tenemos que saber que Jesús es el Hijo de Dios, amén. El que nos salvó, el que nos da vida eterna, el que sana nuestras vidas, hermanos, nuestro abogado delante del Padre. Amén. Aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, como dice la Biblia, es el príncipe de paz, el que fue a preparar moradas a la eternidad. Él prepara nuestros hogares en el cielo. Hermanos, es el que nos salvó, murió en la cruz, resucitó al tercer día. ¿Quién no puede amar a un ser así, hermanos? Y es aquí, hermanos, difícil de no poder amar a Jesús. Filemón amaba a Jesús de una forma especial. Por eso el apóstol Pablo aquí menciona de cómo, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Acá está haciendo un hincapié el apóstol Pablo. No significaba esta carta que los otros no tenían amor a Jesús. Pero hay personas, hermanos, que resaltan de otras. Amén. Dice: wow, este hombre realmente ama a Jesús. ¿Y cómo podemos demostrar que amamos a Jesús? Por las cosas que hacemos, por las cosas que decimos, cómo actuamos no solamente en público, sino también en la intimidad. Y Filemón era una persona que había entregado toda su vida a Jesucristo y amaba profundamente al Señor. Hermanos, en una traducción un poco más fácil de entenderla en la Biblia, Filemón 1, 4 al 6, nuestro texto, dice: Filemón, aquí estamos leyendo lo mismo pero en otra versión. Siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque me han dicho que amas al Señor Jesús y confías en Él, y que sientes el mismo amor por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Aquí, hermanos, no solamente Filemón amaba a Jesús tremendamente, a Dios, sino que de la misma manera amaba a su pueblo, al pueblo de Dios. Amén. O sea, era un amor incondicional, un amor, hermanos, tremendo. Este hombre realmente tenía un corazón tremendo para Dios. Y aquí lo está destacando el apóstol Pablo, hermanos, en esta carta. Pero no solo Filemón amaba a Jesús de una forma especial, sino que también había en Filemón un amor grande hacia la iglesia. Filemón, hermanos, es un patrón para seguir.
Cuando nosotros leemos la Biblia, el libro de Filemón se nos pasa por alto, pues es muy chiquito. Es más, algunas veces para buscarlo estamos desesperados. ¿Dónde está el libro de Filemón? ¿No? Y es poquito lo que hay, pero sí resalta un hombre que ha amado al Señor y ha amado al pueblo de Dios. Un patrón de amor verdadero, hermanos, amor a Jesús y a su gente. Quiero ir al segundo pensamiento, introducirnos ya dentro del sermón. Quiero hablar de una fe como la de Filemón. El apóstol Pablo, hermanos, le pide a Dios que Filemón siga confiando en Jesús hasta que este hombre, Filemón, conozca todo lo que puede hacer en Jesús. En el correr del tiempo, hermanos, la fe del cristiano puede que comience a perder eficacia. ¿Qué pasa? Comenzamos a servir a Cristo, venimos a la iglesia, Dios comienza a trabajar en nuestras vidas y al correr del tiempo, muchas veces, no muchos, algunos cristianos, yo he visto muchas veces en las iglesias que he pastoreado, hermanos, de personas que empiezan muy bien en los caminos de Dios y después empiezan a bajar su fe, empiezan a bajar porque por las circunstancias de la vida. No sabemos cómo, está bien que es otro sermón, esto es lo que le voy a decir, pero no saben cómo procesar la vida, porque procesar la vida no es, hermanos, no es fácil. Necesitamos un pastor que nos guíe, la palabra de Dios, oración. Hay muchos componentes que nos ayudan a cómo, hermanos, mantener nuestra fe. Ahora lo vamos a hablar. Hebreos capítulo 11, versículo 4 al 9. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no haber muerto, o sea, fue arrebatado. En vida Dios lo llevó en vida y se lo llevó al cielo y nadie más lo vio. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. ¿Vamos bien ahí? Sí. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, aquí nos damos cuenta que la fe es un vehículo para hacer la voluntad de Dios. No podemos servir a un Dios, no podemos estar teniendo esa creencia en Dios con la fe muerta o con la fe por el piso. Tenemos que crecer en fe. Filemón es un patrón, hermanos, en la cual nosotros podemos seguir. Sabemos que seguimos a Jesús. Amén, eso está claro. Nuestro pastor de pastores es Jesucristo, hermanos. Amén, no es una persona. Así hay un pastor en cada iglesia, un líder en el cual dirige la iglesia solamente, amén, y nos direcciona, pero nosotros, hermanos, tenemos que servir a Jesucristo, a nuestro Dios, hermanos, y si nos damos cuenta, la fe es un vehículo para hacer la voluntad de Dios y nos lleva a hacer cosas extraordinarias en nuestro ámbito. La fe de Filemón era una fe que estaba creciendo, una fe fresca, y aquí el apóstol Pablo lo menciona en su carta. La fe, mientras más tiempo pasa, necesita ser renovada. Amén. Pedro dice que debemos trabajar sobre nuestra fe, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. Mire lo que dice Pedro sobre la fe. Porque ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sabemos que esa es una definición de algo tan complejo, es una definición corta, amén. Pero dentro de ese versículo hay mucho significado de qué es la fe. Amén. Y mire lo que dice el apóstol Pedro sobre cómo hacer crecer nuestra fe. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, tenemos que poner diligencia para que nuestra fe crezca. Dice,